¿Cómo les va, mis queridos amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en la clase bíblica número 9. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante que tiene por título ¿Qué sucede después de la muerte? Una pregunta que siempre el ser humano se ha hecho. ¿Hay vida después de la muerte? Por lo tanto, te invito a que puedas descargar este tema, la hojita número 9 que está acá abajo en la descripción, y te invito a que puedas buscar tu Biblia, porque hoy vamos a profundizar y vamos a ver este concepto que casi todo el mundo cristiano acepta, de que hay vida después de la muerte. Pero lo que vamos a hacer hoy es ver qué dice la palabra de Dios. Así que antes de comenzar vamos a pedirle al Señor que nos pueda iluminar para comprender este tema pero tan importante para nosotros. Así que oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En estos momentos que vamos a hablar sobre el estado de los muertos, te queremos pedir, te queremos implorar que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor, que nuestra mente pueda captar todo lo que dice tu palabra. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tratar de responder justamente el título del tema número 9 que vamos a estudiar hoy. ¿Qué sucede después de la muerte? Y vamos a ver hoy qué enseña la Biblia acerca de lo que pasa cuando una persona muere. Saben que todo el mundo se hace la misma pregunta. Y esta pregunta también se encuentra en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 14, versículo 14. Job 14, 14. Dice esto: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta que todo ser humano se ha hecho. ¿Existe la vida después de la muerte? Lo que vamos a hacer hoy es profundizar este tema. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, necesitamos entender qué es la vida, para después entender qué es la muerte. Por lo tanto, la primera pregunta dice: ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Ustedes conocen la respuesta, pero tenemos que siempre buscar en la Biblia, que la Biblia nos dé justamente la respuesta que necesitamos. Tenemos que buscar en dos versículos, en Génesis capítulo 1, versículo 27, y luego en el capítulo 2, versículo 7. Por lo tanto, en Génesis 1, 27 dice esto: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. En el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida en algunas versiones traducen como espíritu de vida o soplo de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Algunas traducciones dice alma viviente. ¿Correcto? Por lo tanto, la pregunta era: ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? La respuesta es: Dios tomó polvo y sopló en su nariz aliento de vida o soplo de vida. Por lo tanto, no lo hizo a través de la evolución, o algunas personas dicen, bueno, Dios, pero no sé cómo lo hizo. Tampoco. La Biblia dice que Dios creó al hombre y tomó polvo y sopló polvo, un cuerpo de polvo, dice, tomó barro en realidad, y sopló en su nariz aliento de vida. Por lo tanto, podemos marcar en el primer casillero. Déjenme explicarles ahora cómo funcionó esto. Dios utilizó solo dos componentes para formar al hombre, para crear al hombre. Dice que tomó polvo de la tierra, es decir, agarró polvo, le echó agua, hizo un muñeco, barro, y a eso le sumó el aliento de vida, le sopló, dice, en su nariz aliento, soplo o espíritu de vida. La palabra espíritu significa viento, ¿correcto? Por lo tanto, como resultado de esas dos mezclas del barro, del muñeco, más el soplo de vida, como resultado de eso dio un ser o un alma viviente.
Adán. Tú y yo somos resultado de esas dos mezclas. Cuerpo de polvo más soplo de vida, como resultado dio un ser o un alma viviente. Tomemos el ejemplo de la luz. Para tener luz yo necesito dos cosas. Primero tengo que tener una lámpara. A la lámpara por sí sola no me sirve para nada. Necesito algo más. A eso le tengo que sumar la energía, la corriente. La suma de la lámpara más la energía me da como resultado la luz. ¿Correcto hasta ahí? Como el ser viviente, como el alma viviente. Yo para tener luz necesito la lámpara y electricidad, energía. Ya sabemos cuál es el misterio de la vida o cómo es el misterio de la vida. El misterio de la vida, cómo Dios trae a la vida al hombre es, tomó barro, hizo un muñeco, sopló en su nariz aliento o espíritu de vida y como resultado de eso dio un ser viviente, un alma viviente. ¿No te lo interesante? La Biblia nos dice que fue cuerpo de polvo, el muñeco, más el soplo que le dio Cristo a ese muñeco y aparte el espíritu, que es inmortal. No dice eso la Biblia, solamente dice que hay dos cosas. Ahora, ya sabemos qué es la vida, perdón. Ahora vamos a ver qué es la muerte. Ahora vamos a empezar a estudiar. Por lo tanto, la pregunta número 1 es, ¿por qué morimos? Entonces tenemos que buscar la respuesta en Romanos, capítulo 6, en el versículo 23 y después también en el capítulo 5, versículo 12. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces la pregunta era, ¿por qué morimos? La respuesta es por causa del pecado. Todos nacemos de un pecador, por eso morimos. Porque todos nacemos con esa tendencia al pecado. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué es la muerte entonces? Ahora sabemos, ¿por qué morimos? Porque somos pecadores. Ahora, ¿qué es la muerte? Ya vimos qué era la vida. Y ahora vamos a descifrar esto. Para eso tenemos que ir a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eso está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Dice así. Y el polvo, el barro, el muñeco, vuelva a la tierra de donde vino. Y el aliento de vida, o soplo, espíritu, vuelva a Dios que lo dio. Interesante. El polvo, el cuerpo, vuelva a la tierra. Y el aliento de vida, o soplo, espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué es la muerte? La respuesta es la separación del polvo, de la materia, y del aliento, espíritu, soplo de vida. ¿Se acuerdan? Que ahora vamos a ver esto. ¿Qué es la muerte, por lo tanto? Está el hombre, el ser humano, el alma viviente, yo. Ahora, si yo le saco el resto, el soplo, el aliento, el espíritu de vida, ¿qué queda? Díganme ustedes. Queda el cuerpo de polvo. Ahora, el espíritu de vida no es un ente que sigue vivo. Por así decirlo, es la energía que vuelve a Dios. En ninguna parte de la Biblia se menciona que hay seres inmateriales. Sé que hay un texto, el rico y Lázaro, que eso lo vamos a estudiar, pero no en esta clase, sino en la clase bíblica avanzada. Vamos a ver cuándo vamos a tocar ese tema. Tiene su explicación, pero hasta ahora, yo estoy vivo, soy un ser viviente, un alma viviente. Si me quitan el soplo de vida, ¿qué queda? El cuerpo de polvo. Y el espíritu dice que vuelve a Dios. Ahora, presten atención. Si yo tengo la luz
y le quito la energía, le quito la corriente, la electricidad, ¿qué queda? La lámpara apagada. Ahora la pregunta es, ¿dónde va la luz? ¿Va a algún lado? Evidentemente no. ¿Qué pasa? Desaparece, no existe. Por lo tanto, eso es exactamente lo que pasa con el ser humano. El ser humano está vivo, pero cuando se le quite el aliento de vida, ¿qué queda? El cuerpo. ¿Dónde va el alma? A ningún lado, desaparece. El espíritu, la energía, el aliento, el soplo, el viento sería una traducción correcta, vuelve a Dios. Pero ¿qué pasa con el alma? Desaparece, deja de existir, como la luz. Noten lo interesante. Yo tengo dos viromes, ¿sí? Dos viromes. Ahora, si yo tomo una virome y coloco la otra virome, ¿qué he formado? Una cruz. Es decir, para formar la cruz necesito dos viromes, por lo menos, perdón. Dos viromes. Separadas así no pasa absolutamente nada. Pero cuando las uno de esta forma, he formado una cruz. Ahora, si quito esta virome, ¿dónde está la cruz? Desaparece. Es exactamente lo que pasa con el ser humano. Desaparece. No existe una cruz. ¿Dónde está la cruz? En ningún lado. ¿Dónde está la luz? Desaparece. ¿Dónde está el ser humano? Desaparece. Deja de ser. Deja de existir. Ya estamos descubriendo qué es la muerte. Ya supimos que era la vida, ahora sabemos qué es la muerte. Entonces la pregunta es, ¿a qué compara Jesús la muerte? Muy importante eso, ¿a qué lo compara? Para eso tenemos que ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, muy interesante esa historia, en el capítulo 11, ahí la historia es de Lázaro, y automáticamente seguramente en su mente recordaron Lázaro, el que resucitó. Ahora, noten lo que pasa en este incidente, el versículo 11. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, dice Jesús, pero voy a despertarlo del sueño. Versículo 13. Los discípulos pensaban que, bueno, si está dormido, dice ahí en el texto, lo pueden leer después, si está dormido, seguramente se va a sanar, va a mejorar. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Noten, el Señor Jesús compara la muerte con un sueño, o con el sueño. Entonces la respuesta es, ¿a qué compara Jesús a la muerte? Al sueño, o con el sueño. Ahora les hago una pregunta. Cuando nosotros estamos dormidos profundamente, ¿sabemos algo? La respuesta es no, no sabemos absolutamente nada. Es más, para poder hacer un trasplante de corazón o de cualquier operación, ¿qué hacen con la persona? Primero le colocan anestesia para dormirlo y después le abren el pecho, le sacan, le hacen de todo. ¿Y la persona se enteró? No se enteró. Eso es la muerte. Es como un sueño. Noten lo que sigue diciendo ahora la siguiente pregunta. ¿Sabe algo quién ha muerto? Dijimos recién, si Jesús compara a la muerte con un sueño, y el que está dormido no sabe nada, vamos a ver, bueno, está dormido, pero ¿sabe algo realmente? Vamos a buscar Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Muy importante este texto. Subrayen en sus Biblias, marquen con sus Biblias. Porque acá nos va a decir claramente, no por deducción como hicimos recién, pero acá nos va a decir claramente que si sabe algo los muertos o no. Dice así, los vivos saben que han de morir. ¿Quiénes saben que han de morir? Nosotros, que estamos vivos. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron, es decir, terminaron ya, y nunca más participarán en nada de lo que se hace debajo del sol. Pregunta,
¿Sabe algo quién ha muerto? La respuesta es no. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Wow, esto se está poniendo mejor, ¿no? Porque usted me puede decir, pero pastor, yo pensé que los muertos se iban al cielo. Miren lo que dice Salmos, no está dentro del estudio, pero les invito a que podamos leer Salmo capítulo 6 en el verso 5. Dice que los muertos nada saben, acabamos de leer. Miren lo que dice el salmista. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, es decir, en el sepulcro, ¿quién te alabará? ¡Ja! Lo está interesante. En la tumba nadie alaba al Señor. Ahí mismo, en el Salmo 116, en el verso, déjeme buscar, 15, capítulo 15, perdón, versículo 17. Dice así, no alabarán los muertos a Jah, y Jah es una abreviación de Jehová. Es decir, los muertos no alaban a Jehová. Y hay muchos más textos que nos dicen que los muertos no van a alabar a Dios en el cielo. La creencia popular dice, bueno, la persona buena se va el alma al cielo y está con una arpa alabando a Dios. Y acá acabamos de leer y estos textos dicen, no, los muertos no alaban a Dios. Si vamos en el Salmo 136, dice el versículo 1 y 2, alaba, oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en vida, dice. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. O sea que, ¿cuándo es el momento de alabar a Dios? No después de la muerte, es ahora que tenemos vida. Interesante, esto se pone mejor, más interesante, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con el alma? Muchas personas dicen, bueno, el alma es inmortal y se va al cielo, al lado de Dios, a alabar, a tocar el arpa. Vimos que no puede ser eso. Ahora, ¿el alma es inmortal? Para eso tenemos que ir a Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Miren lo que dice. Porque todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la del Hijo son mías. El que peque, ese morirá. Y otra versión de la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué ocurre con el alma? Recuerden que alma en la Biblia se puede traducir como persona. Es decir, ¿qué sucede con la persona que peca? Y la respuesta es, el alma, la persona que peca, muere. El alma que pecare, esa morirá. Les voy a leer para que vean que no les estoy mintiendo. En otra versión de la Biblia, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Dice, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, es decir, la persona que pecare, esa morirá. Noten qué rápido estamos avanzando. Ahora, ¿debemos consultar a los muertos? Esta es una práctica que se está volviendo más común en estos días. Vamos a consultar a tu papá que está en el cielo, a tu mamá. Ahora, ¿debo preguntar a los muertos a ver qué va a pasar en el futuro, a ver qué va a pasar con el coronavirus y con las demás cosas en el mundo? Noten lo que dice el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11. Dice así, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. La pregunta era, ¿debemos consultar a los muertos? La respuesta es no, no debemos consultar a los muertos. Y ustedes me pueden decir, pero pastor,
Yo he escuchado historias de personas que se le apareció el padre que había muerto hace 2 semanas. Resulta que el hijo estaba pasando necesidad porque no tenía trabajo, estaba pasando hambre, y se le apareció el padre, le despertó, le movió un día la cama y le dijo: hijo, soy yo. Atrás del ropero del placar hay un sobre que solamente yo lo sabía. Anda a agarrar ese sobre y vas a encontrar dinero. Me levanté y esta persona fue, agarró y encontró que había dinero ahí. ¿Cómo usted me está diciendo, pastor, de que los muertos no saben nada? Que no van al cielo, no van al infierno. Eso también lo vamos a ver en las clases bíblicas avanzadas, si existe el infierno o no. ¿Cómo usted me puede decir que no existe la vida después de la muerte si a mí se me apareció mi papá o mi mamá o mi tío o quien fuera y me ayudó? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16. ¿Quiénes son estas personas, por supuesto, espíritus que se le aparecen a las personas? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿Qué son? Espíritus de demonios. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál fue la primera mentira de Satanás? Eso es muy importante, porque de ahí vamos a ver cómo sigue un hilo conductor a lo largo de la historia. Tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 3, esto lo estudiamos, el origen del pecado. ¿Se acuerdan de que Dios le había dicho al hombre, Adán y Eva, no coman del árbol del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? No pueden comer porque el día que coman de él van a morir. Finalmente conocen la historia. Eva desobedeció, se distrajo, se encontró frente a la serpiente. ¿Se acuerdan que la serpiente, habíamos comentado en las clases anteriores, que los animales no hablan? Por lo tanto, ¿qué hizo Satanás? Se disfrazó de una serpiente y estaba mordiendo el fruto prohibido. Y básicamente le dijo: yo no sabía hablar, no tenía inteligencia. Cuando comí de este fruto me volví inteligente como un ser humano. Si tú comes, le dijo a Eva, te vas a volver como Dios. Finalmente lo que quería hacer lo que le estaba diciendo es: Dios comió de este fruto y se volvió Dios y Él no quiere que haya otros dioses. Y noten lo que le dijo la serpiente en el versículo, capítulo 3 de Génesis, en el versículo 3. Entonces la serpiente, es decir, Satanás, dijo a la mujer, a Eva: no moriréis. O sea, la primera mentira dijo: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Noten, ustedes se van a transformar en dioses cuando coman de este fruto. Ahora, vimos también en una de las primeras lecciones, en la segunda lección, que la naturaleza de Dios es espíritu, dice. Dios es espíritu. Y básicamente acá le está diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y al mismo tiempo le está diciendo, vas a morir, en realidad no vas a morir, pero tu espíritu seguirá siendo inmortal. Eso le dijo la serpiente. Noten cómo estaba encerrado todo eso en el principio. Por lo tanto, el primero que dijo que no íbamos a morir, sino que íbamos a pasar un plano superior y íbamos a saber todas las cosas como Dios, fue la serpiente. Y la serpiente, Satanás, lo ha hecho a lo largo de la historia. Él busca que tú y yo creamos en esta doctrina falsa. Creamos en esto que es una mentira. Porque la Biblia, el mismo Señor Jesucristo comparó a la muerte con un sueño. Y vimos que los muertos no saben nada.
Los vivos saben que han de morir. Ahora, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Es una buena pregunta. Si el alma o el espíritu no es inmortal, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso, ¿no? Estamos profundizando un poco más el estudio. Por lo tanto, vamos a ver que en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 16, pero vamos a avanzar un poquito antes, adelantarnos un poquito, el versículo dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, noten, ¿quién da vida a todas las cosas? Dios, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Noten, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Dios, Jesucristo. Por lo tanto, si acá dice que el único que tiene inmortalidad, ¿cómo puede ser que los seres humanos digan, no, el espíritu está en el cielo, está alabando a Dios, o vino acá a despertarme para ayudarme? No, el único inmortal es Dios. Nosotros somos seres mortales. Esto está muy interesante. Vamos a resumir lo que vimos hasta ahora. Primera pregunta, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Vimos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, soplo de vida. ¿Por qué morimos? Y vimos que era por causa del pecado. ¿Qué es la muerte? Vimos que era la separación del polvo, la materia, y del aliento, el espíritu de vida. Esa separación, ¿se acuerdan que vimos? Deja de ser, dejamos de ser. Como la luz, ¿se acuerdan? ¿Dónde va la luz cuando la apago? A ningún lado, desaparece. Pasa lo mismo con el ser humano, desaparecemos. ¿A qué compara Jesús la muerte? Con el sueño. Y el que está dormido, nada sabe. La siguiente pregunta, ¿sabe algo quien ha muerto? No. ¿Qué ocurre con el alma? Vimos que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la persona que peca morirá. ¿Debemos consultar a los muertos? No, vimos que no. Dice en otras partes de la Biblia que los que consultan a los muertos están consultando a los espíritus de demonios. Déjenme buscarle, a ver dónde está ese texto, así lo podemos leer. Números 23. O 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios, ahí nomás cerquita. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. Acá. ¿Qué os digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Noten algo interesante. Si yo estoy venerando al Gauchito Gil o la Virgen María, en realidad estoy adorando a un demonio o a los demonios. Bastante duro esto, ¿no? Podemos seguir, hay muchos más versículos en la Biblia. Ahora, dialoguemos. Y esto les voy a dejar a ustedes para que puedan poner pausa y que puedan reflexionar con respecto a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante para los cristianos creer en la resurrección? Tienen que buscar la respuesta ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 12 al 21. Ahora, la promesa para los que son de Cristo de resucitar en su venida, ¿cómo lo ayuda o te ayuda a tener consuelo y esperanza? Noten algo interesante en la historia de Lázaro. Todos conocemos que dice que Jesús lo resucitó, pero en ninguna parte, les voy a leer, dice que el alma fue al cielo. No, vamos a resumir toda la historia. Llega el momento cuando Jesús está delante de la tumba
y le dice, quitad la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, tiene olor, hiede ya, hace 4 días que está muerto. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora no dice acá, Lázaro, baja del cielo, o Lázaro, sube del infierno. Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿O dónde estaba su cuerpo? En la tumba. Y acá en ningún momento dice que el alma volvió a Lázaro. Interesante eso, ¿no? Ahora, ¿en qué me sirve? Porque acá, en este texto, dice, más adelante, más atrás, mejor dicho, miren lo que le dice Marta cuando se encuentra con él antes de ir al sepulcro. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y miren lo que le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y ahora, muy importante lo que le responde Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, en el día final. Noten, Marta creía en la resurrección. Y ella decía, yo sé que va a resucitar, pero en el tiempo del fin. Y miren lo que dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Noten qué pregunta. Nos está diciendo, ¿crees que yo tengo el poder para resucitar a tu hermano? Y esa es la misma pregunta que nos hace a nosotros el Señor Jesucristo. ¿Creemos que Él tiene el poder para resucitar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo que lo he perdido? ¿Crees esto? Acá no dice en ningún lado, quédate tranquila que el alma de tu hermano Lázaro está en el cielo, en el seno de Abraham. No dice acá esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dormido, sin saber nada de lo que pasa, vivirá. Sugerencias para prepararnos frente a la muerte. Punto número 1. Debo consolarme en la esperanza de la resurrección. Debo tener la esperanza. Si ustedes leen ahí en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, muy interesante lo que dice el apóstol Pablo. Debemos consolarnos en la bendita esperanza de la resurrección. No te vamos a leer ese texto que es muy conocido también. Muy, pero muy conocido. Hoy estamos profundizando más la palabra de Dios, pero este tema amerita. Noten lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, antes de esto les voy a comentar qué estaba sucediendo con los tesalonicenses. Los hermanos habían aceptado el pronto regreso del Señor Jesucristo y habían abrazado esta fe con fuerza. Y ellos estaban confiados de que en su tiempo el Señor Jesucristo iba a venir. Pero pasó el tiempo y los hermanos comenzaron a morir. Por eso Pablo le escribe esta carta y le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, como el mundo. Porque si creemos, noten ahora, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no vamos a adelantar a los que durmieron, a los que están muertos, porque el mismo
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La esperanza del cristiano es que si yo muero, o si mi hijo muere, o si mi papá murió, o quien fuera, Él tiene el poder para resucitarme. Por lo tanto dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Quieres consolarte en esta bendita esperanza? ¿En la resurrección de los muertos? Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Coloca ahí el casillero donde dice sí. Debemos creer en Jesús, lo leímos recién. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Te invito a que pongas sí. Debemos permanecer en Jesús y en la verdad hasta el día en que Dios nos transforme en inmortales. Noten, nos vamos a transformar en inmortales. No que cuando uno muere el espíritu es inmortal, se va al cielo. Romanos 2:7. Les invito a que puedan leer, que puedan profundizar. Te invito a permanecer en Jesús y la verdad hasta el día en que Dios nos transforme en inmortales. Coloca así. Por lo tanto, vamos a pasar al momento del compromiso de fe. Te invito a que puedas escribir, aunque sea a través del celular. Dice esto, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, confío en las promesas de Dios. Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. ¿Quieres obtener la vida eterna? No importa si paso al descanso. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, te invito a que puedas colocar tu nombre y la fecha del día de hoy, para que quede registrado que hoy, a partir de hoy, confío, entrego mi vida al Señor para obtener la vida eterna. Qué estudio fascinante que hicimos hoy, ¿no? Por lo tanto, te invito, como siempre, a profundizar la fe en Jesús. Acá tienen algunas cosas que estuvimos estudiando y también recuerden de seguir alimentando nuestra fe a través de la comunión, relación y misión. La próxima clase vamos a seguir estudiando un tema interesante. ¿Cómo funcionará el juicio? ¿Cómo funcionará el juicio? Te invito a que estés conectado a través de las redes sociales, a que puedas descargar y estar preparado para estudiar este tema fascinante. Vamos a seguir orando por ti, para que el Señor te pueda bendecir, para que el Señor te pueda traer paz y consuelo. Que el Señor Jesús te bendiga y te espero en la próxima clase para seguir profundizando la palabra de Dios.